Yo soy psicólogo de pregrado, hice un magíster para trabajar con familias, con Lorena afuera, y después me doctoré en sociología. ¿Ya? Lo cuento esto porque lo hice cuando ya era más viejo, cuando ya estaba más metido en políticas públicas, y necesitaba tener mayor cantidad de herramientas para poder discutir con mayor profundidad lo que son las políticas públicas. En las largas, sí, muchas gracias, ¿no? En las largas discusiones que se tienen, ¿no es cierto? Y ahí les voy contando un poco los largos plazos que requieren mucha tolerancia a la situación y madurez, ¿no es cierto?, para saber que uno es parte de una cadena, y la cadena continúa, ¿ya? Esa es la gracia, que uno aporta en un momento a la historia, y después, bueno, llegan ustedes, llega otra gente detrás de ustedes, que sigue aportando en la construcción de un mayor entendimiento de la sociedad y de mejores políticas públicas, ¿ya? Como algunos de ustedes saben, los más viejos, las más viejas, los más jóvenes menos, yo trabajé muchos años en el Hogar de Cristo, me tocó participar con un colectivo grande de hombres y de mujeres, el cambiar un poco la mirada del Hogar de Cristo hacia el trabajo que se realizaba. Somos hartos, ¿no es cierto?, los que estuvimos metidos en eso. La gran mayoría ya estamos jubilándonos, ya estamos pasando en edad. Pablo Guinao acaba de salir, se acaba de jubilar, y la mayor cantidad de las personas de esa generación ya pasaron. Y fue un grupo que nos involucramos en áreas que el hogar no estaba involucrado, que sí el hogar había estado involucrado en sus orígenes, pero después había dejado de estar involucrado. Y fuimos un grupo también que nos involucramos fuertemente, ¿no es cierto?, en los campamentos, acompañamos todo el primer periodo de techo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la estrategia social. Me correspondía a mí un día entero estar dedicado a eso con los equipos de los jóvenes, de las primeras generaciones de techo, y bueno, y eso me llevó también a participar en muchas otras organizaciones. De hecho, bueno, Colunga, cuando partió, yo reemplacé a un hermano fallecido de los hermanos Cueto, y me tocó reemplazarlo en el directorio hasta que llegaran los sobrinos más grandes, ¿ya? Que fuesen creciendo, ¿no es cierto?, y se integraron ellas y ellos para poder seguir colaborando en esa tarea, que muchos vienen del área pedagógica y social, ¿ya? Entonces saben bastante de los temas y tienen mucha motivación. Y después, bueno, participé en hartas fundaciones y corporaciones, y participé en hartas comisiones del Estado, ¿ya? En una decena de comisiones presidenciales y como un poco más de una decena de comisiones ministeriales, para modificar políticas públicas, pequeñitas, de repente grandes políticas públicas, o cambiar, por ejemplo, la manera en que medimos la pobreza, ¿ya? Que hoy día nuevamente, ¿no es cierto?, se está actualizando, así como lo recomendó esa comisión hace 10 años atrás, o más de 10 años atrás, que dijo cada 10 años que se junta un grupo de expertas y expertos, que tenemos harto en Chile, y que vuelva a reflexionar cómo estamos midiendo la pobreza, para que efectivamente la medición nos sirva para mejorar las políticas, porque no nos sirva que un presidente o una presidenta se lleve una medalla de que derrotó la pobreza, no nos sirve. Si los que estamos metidos en la realidad sabemos que eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. De hecho, yo podría superar la pobreza aumentando la cantidad de los bonos, como lo trató de hacer, ¿no es cierto?, Lyndon Johnson en la guerra contra la pobreza, que al final eso sofocó todas las otras iniciativas de inclusión, teniéndolas muy presentes, profesional igual que nosotros, en un país que tiene mucha gente muy capacitada para eso. Pero al final la tentación política, ¿no es cierto?, es superémosla rápido, y es un número. Pero el número, ¿no es cierto?, atrás tiene otras realidades, como conocemos hoy día, por ejemplo, la pobreza multidimensional, ¿ya? No solamente la medida de ingreso, ustedes, más o menos las más jóvenes o los más jóvenes, crecieron con la pobreza multidimensional. Nosotros solo crecimos con la pobreza de ingreso, y con una canasta que databa de mediados finales de los 80, imagínense ustedes. Y la canasta lo que trata de identificar es en qué es lo que está gastando la plata cada persona en Chile, ¿ya? Qué es lo básico, qué es un poco más de lo básico, ¿ya? Y eso hoy día ya está trabajando, y por lo que hemos sabido han avanzado mucho en la actualización, ¿ya? Y vamos a tener, yo creo, un buen resultado de ese trabajo, con buenos acuerdos técnicos. No es que va a ganar alguien, va a perder alguien, sino que se van a llegar a acuerdos de cómo mejorar esa medición. En algunas comisiones logramos más avances, en algunos más o menos avances, y en otras muy poco. El grupo de comisiones donde se logró muy pocos avances históricamente, en las que me tocó participar a mí, fueron todas las comisiones, una presidencial y dos ministeriales que me tocó participar, vinculadas a los pueblos originarios. Ahí casi no hubo avance, era muy difícil. Muy difícil, las barreras políticas y culturales son muy grandes en Chile, entonces fue muy complejo, siempre fue muy complejo y hubo mucha adversidad
habiendo buena voluntad, cuando llegaba el momento de los que hubo de acotar la política, la modificación, había dificultad. En las que se logró mayores avances, bueno, la medición de la pobreza, por supuesto, y en las de infancia, ¿ya? De Chile y de su Contigo, que ya venía construyéndose en la política del Estado y de mucha gente profesional, terminó, ¿no es cierto?, en la Comisión Asesora Presidencial de Infancia, terminó consolidándose como política pública. Y allí entonces salió, ¿no es cierto?, la ley de Chile y de su Contigo, y bueno, y tardíamente después salió el reglamento como 8 años después, ¿ya? Pero salió, ¿ya? Y está funcionando, ¿no es cierto?, y una política ya instalada, que ustedes nacieron con esa política y solamente tienen muchas críticas las y los que trabajan en esa área, pero no existía esa política, ¿ya? O sea, no... y la gracia es que los que llegan tengan las críticas muy bien fundamentadas para modificarlas. Esa es la gracia, ¿no es cierto?, de los avances que uno va teniendo en la historia. Y en las que más o menos, ¿no es cierto?, recuerdo yo creo que la que seguramente tenía mayores necesidad la política chilena, que era la Comisión Engel, que trabajamos con un tiempo acotado, no sé si fueron 80 o 90 días, que tuve que pedir permiso en el lugar de Cristo, porque las comisiones son ad honorem, entonces tú tienes que pedir permiso en tu lugar de trabajo. Se presentó un informe, que lo pueden ver ustedes, que era sobre todo lo que era la transparencia, ¿no es cierto?, en la gestión del gobierno, la probidad, y yo creo que avanzamos mucho en la parte, porque hubo un grupo muy heterogéneo de personas que participamos, pero muy bueno, de un trabajo de alta calidad y con muy buena fundamentación. En Chile tenemos mucha gente capacitada para esto, o sea, que sabe mucho, que lo ha estudiado, y los avances fueron auspiciosos al inicio con las leyes, pero después algunas de esas cosas se aguaron después en el Congreso, ¿ya? Entonces hay que seguir perseverando en esa línea, ¿no es cierto? Y hay que seguir trabajando. Y bueno, y la otra que fue más o menos frustrante, ¿no es cierto?, que es toda la participación de la sociedad civil, la ley 20.500, las dificultades que se han tenido, ¿no es cierto?, y la poca profundidad, ¿ya? Y voy a poner ahí algunos ejemplos para demostrarle esto por lo que ha ido ocurriendo en Chile. ¿Qué es lo que yo veo hoy día como desafío, no para Chile en general, sino para nosotros? Yo hoy día participo de una organización donde hay niños y niñas y adultos que tienen discapacidad, principalmente visual, pero también, en el caso de los niños, una discapacidad múltiple, ceguera, Down, ¿no es cierto?, y otras discapacidades. Participo de un centro de personas mayores bastante grande, ¿ya?, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, donde somos presidentes ad honorem viejos, ya no tenemos derecho a voto, pero sí participamos, los expresidentes que estamos allí, ¿no es cierto?, y participo de otras organizaciones medianas, grandes, hago clase todavía en la Católica de Psicología, y ¿qué es lo que yo percibo? Que a partir de esos contactos que hoy día tengo, y con organizaciones de base, especialmente donde vivo en la Comuna de La Pintana, ¿qué son los desafíos que vienen ahora? Primero, yo creo que viene un nuevo ciclo. Muchas personas ven su tiempo en la historia como el tiempo final. Entonces dicen, no, así es la humanidad. Y la humanidad tiene los ciclos. O sea, cuando tú estudias hacia atrás, tengo un hijo que empezó a estudiar historia, es Asper, bueno, estudió historia, pero es seco a la historia, entonces me habla de los ciclos, de todos estos ciclos, muy capo para la historia, y tenemos largas conversaciones de todos los grupos distintos de la humanidad. Uno conoce muy poco de Asia y él me va hablando de los ciclos de Asia, ¿ya? Hoy tuvimos un ciclo muy fuerte que partió, ¿no es cierto?, con gente que hoy día ya es adulta, no sé, tiene 40 o algunos acercando a los 50, que había mucha adversidad para la comprensión de la diversidad, ¿ya? Independiente si teníamos dictadura o no me meto en eso, sino que cómo la ciudadanía lo percibía, porque eso podía ser algo similar a otros países donde no había dictadura, ¿ya? Independiente inclusive del modelo de desarrollo económico. Algunas personas le achacan todo lo que le ocurre a Chile. Yo le voy a mostrar que no ha sido así. Chile ha tenido grandes dificultades en el entendimiento, inclusive con modelos sociales y económicos diferentes. Entonces hay otras dificultades más grandes de entendimiento. Y tuvimos un ciclo bastante auspicioso donde surgieron muchas organizaciones, que fue de mayor cercanía y aceptación de esa diversidad, especialmente de aquellos que estaban excluidos, ¿ya? Y tuvimos un ciclo que fue creciendo esa cercanía, esa simpatía. Piensen ustedes que en el caso del pueblo mapuche caminó desde Temuco, de la Araucanía, y entró a Santiago por San Bernardo, por la antigua carretera panamericana que pasaba por Gran Avenida, y toda la ciudadanía sacó banderas y lo recibía a este grupo grande que venía caminando del sur, ¿ya?
y fue como muy auspicioso. Tú veías una actitud de las personas, todos los movimientos en relación a los campamentos, a la escolaridad, a la gratuidad del 40% de las personas que no podían pagar en la enseñanza superior. Bueno, todo eso vino como que fue auspicioso. El mismo Chile Crece Contigo, ¿no es cierto? Y surgieron allí, de la mano de ellos, muchas organizaciones. Y en ese ciclo, si alguno de ustedes se mete en los estudios del COES, en los estudios longitudinales, que son de los pocos que tenemos, que nos van demostrando un poco la trayectoria que vamos teniendo como ciudadanía, tuvimos una mayor aceptación de la diversidad. Y ahora viene un ciclo distinto, pues. Y que por eso es tan empeñativo, tan comprometedor para todos los que estamos acá, porque tenemos menor aceptación de la diversidad. Y a la menor aceptación de la diversidad, ninguno de los que estamos acá deberíamos caer en la tentación de criticar a la sociedad, de despotricar contra la gente, porque es un ciclo que viene. Lo que tenemos que hacer es cómo ofrecer oportunidades para que esas personas puedan ampliar sus interacciones e imágenes del mundo. Y un poco lo que decía Bauman, al final tú eres hijo de tú construyes tu imagen del mundo en las experiencias que vas teniendo. Bueno, si tú no, a través de las organizaciones de la sociedad civil, porque es más difícil desde el Estado, no proveemos esa experiencia a la ciudadanía, bueno, no vamos a tener un nuevo ciclo auspicioso. Y podemos prolongar un ciclo con mayores dificultades. Y nosotros ser parte de la construcción de esas dificultades y no de la solución más cultural de esas dificultades. ¿Ya? Y ese ciclo ya comenzó. ¿Ya? Y ustedes ven en la última evaluación del COES, ya la diversidad, hay menor aceptación de la diversidad. ¿Ya? Leve, pero no tan leve, porque es significativa. Pero claro, leve cuando tú ves la tendencia, pero ya está la tendencia instalada. ¿Ya? Entonces viene un tiempo también de mayor fragilidad para el voluntariado. ¿Ya? Para el voluntariado más integral, una persona que se aproxima a la realidad, modifica parte de su estilo de vida, y capaz que a muchas y muchos de ustedes le tocó eso en algún momento de la vida de cada una. Bueno, y eso viene un periodo más complejo. De hecho, Chile ha tenido muchas dificultades para tener un voluntariado masivo, permanente, salvo en las catástrofes. ¿Ya? Concepción, que tenía poco voluntariado según los antiguos estudios que teníamos de voluntariado, tuvo mucho voluntariado para el maremoto y después volvió al mismo indicador de voluntariado que tenía antes del terremoto. O sea, la experiencia del terremoto no aumentó la cantidad de voluntariado, la aumentó circunstancialmente para la catástrofe. Pero después que cada uno se la arregle, yo tengo aquí con el otro, cada uno tiene que arreglársela y rascarse, ¿no es cierto?, con sus propias uñas. ¿Ya? Y también viene un nuevo ciclo de prejuicios. El ciclo anterior, yo les decía que cambió una tendencia que teníamos en Chile hace mucho tiempo, que la pobreza estaba asociada a la flojera y a los vicios de la gente. Mi generación, la gran mayoría de mi generación, no la totalidad, pero mucho más las generaciones anteriores, del 80, el 90% cuando uno veía la encuesta decían pobreza igual flojera, vicio de la gente. La generación de ustedes, pero las anteriores a ustedes también, el 80% pobreza igual falta de oportunidades y especialmente oportunidades educacionales. ¿Ya? Y solamente lo están constatando, o sea, yo lo estoy constatando en La Pintana, nunca en el Castillo habían habido tantos estudiantes de educación superior y la mayor cantidad de esos estudiantes están con gratuidad. Una persona que vivió mucho tiempo en la calle, que fue el líder de las patotas del Centro Santiago, que hoy día tiene más de 50 años, su hijo estaba estudiando kinesiología con gratuidad. Y mi sobrino, que vive en el barrio alto y que tiene altos recursos económicos, estudia también kinesiología. O sea, imagínense, eso no había pasado en la historia de Chile. ¿Ya? Y eso va a presionar fuertemente. Viene un cambio que ahí va a desestabilizar un poco la sociedad, porque tú vas a tener una presión en el mercado de apellidos y de personas que han estudiado en lugares no tradicionales que van a presionar, ¿no es cierto?, para un nuevo cambio cultural. ¿Ya? Y eso va a generar malestar. Y no hay que empezar a despotricar contra alguien, criticar. Hay que trabajar para que ese malestar disminuya y las posibilidades de inclusión sean lo más justas posible. ¿Ya? Y ese es el trabajo nuestro, el trabajo de la sociedad civil. ¿Ya? Y viene un ciclo ahora, nuevamente, de lo que algunos de ustedes han leído seguramente, de la Adela Cortina, que ha venido harto a Chile, ¿no es cierto?, que es lo que se llama la aporofobia. ¿Ya? Y ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, a personalidades de repente aparecer en la prensa o hablar y después llegan contra los migrantes, ¿no es cierto? Yo soy nieto de migrantes y mis 4 abuelos arrancaron de España, especialmente mis 2 abuelos porque iban a mandar a la guerra de Marruecos y no se conocían, vivían en distintas partes de España, pero los 2 llegaron acá para no ir a la guerra de Marruecos. ¿Ya? Y después, bueno, vino la Primera Guerra Mundial, donde España en la primera y segunda no se metió, pero tuvo la guerra civil, que fue terrible, ¿no es cierto? Y ellos estaban acá ya.
La migración en Chile ha sido muy grande, ¿no es cierto?, en esa época. Después fue muy poca, después fue dentro del continente, que es la que nos ha tocado hoy día. Y si ustedes leyeron hoy día el Mercurio en la mañana, bueno, gracias a esa migración tiene más niños que las familias chilenas y tiene muy pocas personas mayores. ¿Quién está pagando las pensiones de los chilenos? La gran mayoría la está pagando las generaciones que llegaron, como las de España, ¿no es cierto? Las pagan, ¿no es cierto?, los migrantes, porque son las generaciones jóvenes que no tienen personas mayores. O sea, no tienen que gastar en el sector, uno podría decir, que ya se jubiló, ¿ya? Y la gran mayoría de las familias chilenas, no sé, salió una estadística muy fuerte, no recuerdo ahora en este momento, pero no sé, era como el 60 o 70%, las personas mayores estaban concentradas en familias chilenas. Y en las familias extranjeras, no sé, era el 10%, menos del 10%. ¿Fijan? Entonces, de los datos que están sacando organizaciones de la sociedad civil de la CACEN, que los están desmenuzando para que logremos entender en la realidad que estamos viviendo. Entonces tenemos datos, ¿no es cierto?, duros, que dicen lo contrario de los prejuicios, pero bueno, hay que trabajar para los prejuicios. Va a llegar, de hecho, una organización de España que nos va a ayudar a trabajar los relatos en la prensa, ¿no es cierto?, que se van por causa y se va a instalar en Chile, y ellos nos van a ayudar a lo que han hecho en España, que son especialistas de las comunicaciones, que nos van a colaborar a todos nosotros, que no somos especialistas. Yo no soy especialista, a lo mejor la gran mayoría de ustedes no lo son tampoco, pero alguien nos tiene que ayudar a elaborar adecuadamente los discursos, un montón de cosas que nosotros tenemos a lo mejor una adecuada percepción de la realidad, pero no tenemos cómo comunicarla para despertar en la otra persona una mayor cercanía a esa realidad y no alimentar los prejuicios, no entrar en la pugna, ¿no es cierto?, alimentando los prejuicios. ¿Y qué ha ido ocurriendo con esta triada que nosotros la planteamos hace muchos años de la Fundación Superación de la Pobreza? Esta triada que es tan compleja para Chile, que es Estado, mercado, empresa privada y sociedad civil. ¿Ya? Compleja porque el Estado y el mercado se han tratado de capturar mutuamente. El mercado ha tratado de capturar al Estado, nosotros en algunos periodos de la historia de Chile, y el Estado después ha tratado de capturar el mercado. ¿Ya? Y esa tensión ha estado muy presente. Y entre medio hemos estado los organismos de la sociedad civil, unos capturados por el mercado, por las empresas, por la responsabilidad social, y otros capturados por el Estado como contratistas del Estado. ¿Se fijan? Entonces esta captura en la tríada se nos da mutuamente. ¿Y quienes tenemos menor madurez para enfrentar la tríada? Lejos somos la sociedad civil. O sea, tiene mucho mayor madurez el mercado, las asociaciones empresariales, los expertos del mercado tienen argumentos fuertes para poder trabajar juntos y juntas, para poder equilibrar el peso con el Estado, ¿no es cierto?, y no dejar que el Estado nos arrase. Y el Estado tiene mucho peso también por su propia construcción política, ¿ya? Y por los profesionales que participan dentro del Estado, ¿ya?, los distintos ciclos. Y bueno, y nosotros tenemos gran fragilidad. Primero, nos cuesta mucho actuar en conjunto, porque tenemos distintas miradas de la realidad. Entonces es difícil actuar en conjunto cuando se tienen distintas miradas de la realidad. Pero bueno, ese es un trabajo de madurez que ustedes están emprendiendo acá, ¿no es cierto?, a lo mejor en el vínculo entre ustedes acá y otros grupos de personas que han estado en otras organizaciones y también en esta misma organización. Hay mayor cantidad de organizaciones en búsqueda de recursos, lo que lleva a que muchas organizaciones cambien su foco por el cambio de otros recursos. Entonces, modifiquen su actuar de acuerdo a la búsqueda de esos recursos. Entonces, entre comillas, traicionan el motor original por el cual dijeron queremos aportar en la sociedad, lo que también asume, ¿no es cierto?, tiene que asumir algún grado de frustración. Ha habido efectos de las transferencias del Estado por lo que ha ocurrido con algunas fundaciones. Y en medio de todo el escándalo, ¿no es cierto?, de las fundaciones, bueno, nos ha golpeado fuertemente el que algunas fundaciones que tenían un trabajo espectacular han tenido que replegarse o quebrar, porque por acción de algunas personas de esa organización al final terminaron siendo dañadas. Y el ecosistema también es afectado, ¿no es cierto? Porque al final, si no nos conocen, las más conocidas quizás menos, pero si no nos conocen, dicen chuta. Pero si el Estado le transfirió, separaron los convenios. Yo participo en una que implicó, gracias a Dios, esa organización tenía cierto patrimonio, ¿no es cierto? Logró solventar como 4 o 5 meses, porque todos los convenios los paró la Contraloría sin tener nada que objetar. Todos los convenios fueron aprobados después. Pero fue tremendo, ¿no es cierto?, por los gastos que tiene atendiendo a personas mayores, ¿ya? También fueron surgiendo, así como surgieron hace como 2019, 18,
di una charla en la Facultad de Economía de la Universidad Católica, Administración, y les pregunté a las personas lo que iban a trabajar. Y después me mostraron un estudio, una de las académicas de ahí. Y esa misma pregunta la había hecho hace 20 años atrás, en el mismo curso, que me habían invitado a participar. Y la gran mayoría de los que estaban allí, mujeres y hombres que estaban en el curso hace como 20 años atrás, tenían 5 empresas en las que querían trabajar. 5 o 6 empresas que eran, muchas querían trabajar, pero eran como las mayoritarias. Y la vez que pregunté, en 2017, 2018, cuando me invitaron, casi ninguno quería trabajar en esa empresa. Quería hacer sus propias iniciativas, quería tener autonomía, ¿no es cierto?, independencia. A lo mejor iban a terminar trabajando igual, pero no. Tú le preguntabas, yo creo que estaban como en cuarto año, y no querían. Bueno, y tenemos hoy día muchas organizaciones pequeñas. Así como se hicieron emprendimientos económicos, se han hecho muchos emprendimientos sociales, de los cuales ustedes también son parte, ¿ya? Y han ubicado nichos donde otros no trabajan. Es como en los negocios, ¿no? En los negocios tú buscas nichos donde otros no trabajan, oportunidades. Bueno, cuando uno ve un dolor y dice aquí no hay nadie trabajando, no hay nadie colaborando con la política pública, porque tú te metes en ese nicho y quieres meterse, te metes intensamente, con conocimiento, buscas fuera referencia, tratas de hacerlo con excelencia, entendiendo, ¿no es cierto?, que ahí hay un dolor, hay una necesidad, ¿no es cierto?, que tú quieres llegar a ello. Pero también dentro de esos emprendimientos, al igual que en lo otro, surgen las personalidades narcisistas, y lo que buscan a través de esos emprendimientos es ser reconocidos y reconocidas por otros, ¿ya? Y se pierden de repente en el foco. Ocurre también en los negocios, ¿cierto? No estoy hablando solamente en nuestro mundo. Y comienzan a sentir que los otros no los quieren ayudar, que los otros no son inteligentes, que los otros no se dan cuenta, y pierden el espíritu original de cómo movilizar a los otros para comprender esa realidad, ¿ya? Y tú te encuentras de repente con la amargura, me invitan a mí en organizaciones, y de repente dicen, no, es que el Estado aquí, el Estado allá. Yo que trabajo en una escuela de niños que tienen discapacidades múltiples, y que tomamos una opción de calidad técnica alta, porque en general los niños provienen de barrios, no sé, el 70 o el 80% son muy vulnerables, tomamos la opción de que el coeficiente no fuese el coeficiente que financia el ministerio, el coeficiente más exigente del ministerio cuando tú tienes discapacidad múltiple, que es 8 por 2 educadores, o sea, 8 niños en sala y 2 educadores. Nosotros tomamos la opción, de parte de los profesionales nuestros se han formado en Perkins, en Estados Unidos, tomamos la opción no de Perkins, que 1 a 1, como la Amy Sullivan, ¿no es cierto?, con la Helen Keller, sino que tomamos la opción de 2 a 4. Y uno se podría quejar y decir, el Estado no me financia. No, si el Estado financia. 2 a 8. Y agradecemos que el Estado nos financie. Pero entendemos que debemos hacer una exigencia mayor a que la ciudadanía se comprometa para que en este grupo muy pequeño de niños de Chile, pues son muy poquitos los que tienen multidiscapacidad, pero están muy abandonados, ¿no es cierto?, tengan un coeficiente más cercano al que deberían tener que 1 a 1. ¿Cómo tú vas a tener 2 o 3 niños sordos ciegos, algunos con Down, ¿no es cierto?, y otros del espectro autista, los vas a tener con 2 educadoras para 8 niños? O sea, no van a aprender, van a estar tranquilos, cuidados, protegidos, pero no van a avanzar. Es imposible. O sea, si alguno de ustedes o alguno de ustedes es pedagogo, sabe que es imposible. No hay ninguna evidencia que demuestre eso. Al contrario, la evidencia de los grandes avances es en el Perkins, que ya más de 100 años funcionando, y en 1 a 1, ¿ya? Es la forma, ¿no es cierto?, de avanzar. Entonces, más que quejarnos de lo que está ocurriendo, lo que tenemos que hacer es provocar que la ciudadanía se involucre, y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de Chile. El Estado no tenía escuelas, las escuelas las tenían en general las capillas, las parroquias. Y después el Estado tuvo escuelas. Se creó la sociedad constructora de establecimientos educacionales. Imagínense ustedes que se dedicó a construir escuelas en todo Chile. Recién surgió la subvención. Se creó la JUNAE, antes no había alimentación. Y hoy día nosotros 1,5 millones, 1.600.000 niños almuerzan en la escuela con nuestros impuestos. ¿Se fijan? Pero alguien en algún momento lo armó, alguien de la sociedad civil lo armó, lo que ocurrió en personas mayores. El Estado de Chile no tenía casi centro para personas mayores, salvo el geriátrico. Quizás tenía otros por ahí, pero eran muy pequeños. Y después se crearon los LEAM, que son los lugares que algunos los manejan privados, fundaciones, corporaciones, pero en general lo ha ido creando el Estado. Y los licitan la administración, ¿no?, y provee de recursos. Cuento esto porque la continuidad de una acción a veces implica, especialmente en ámbitos donde hay mucha tensión
es muy caro y donde el Estado todavía no puede llegar, y son pequeños grupos de personas que están quedando excluidas, implica fuertemente la acción, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. El que una persona requiera un tratamiento, un medicamento de más de 3.000 millones de pesos, bueno, implica la ciudadanía. Y yo en eso cabe palo y lo digo siempre. El Estado puede contribuir en algo, pero no puede contribuir en todo. Pues imagínense usted cuántas personas de eso lo requerirán en Chile. Miles de personas, distintos tratamientos, no un mismo tratamiento. Y eso requiere que el resto de las personas nos comprometamos a poder modificar esa realidad. ¿Ya? Bueno, en esa diversidad, ¿no es cierto?, que yo les contaba, uno de los elementos que se ha ingresado ahora a las organizaciones de la sociedad civil es no solamente el Estado, el mercado, la empresa, ¿no es cierto?, sino ahora entraron también a batallar las universidades, los centros de estudio. Y algunas organizaciones se están viendo, ¿no es cierto?, muy vinculadas a hacer investigación y a tener evidencia empírica. ¿Ya? Y en eso, que es muy importante, y me parece correcto que se haga, yo creo que es muy importante para construir políticas en relación a la evidencia y no política en el aire, ¿no es cierto?, al olfato, hay que mantener el límite. O sea, yo estoy realizando una tarea con personas que tienen una determinada, que tienen una dignidad, ¿no es cierto?, no puedo violentar esa dignidad por tratar de hacer un experimento. ¿Ya? O sea, debo tener los indicadores, debo hacerlo, pero mantener eso que en general los investigadores, las investigadoras lo tienen, pero no siempre es así. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Entonces, y con esto concluyo. Yo trabajo y me involucré en la sociedad civil para tener organizaciones de la sociedad civil fuertes. O sea, que el día de mañana podamos contribuir a la construcción de políticas públicas. Pequeñitas, grandes políticas públicas, medianas, pero políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, modificar la realidad. ¿Ya? Especialmente en aquellos ámbitos donde hay mucho dolor e injusticia. Y por eso la organización de la sociedad civil debemos trabajar cada vez para ser menos autocomplacientes, más exigentes. Yo me dedico a revisar las páginas web, se van a reír de mí, no soy un viejo cagado obsesivo, pero cuando ocurre un conflicto, yo me meto a las páginas web y veo lo que tienen. Me meto a la Facebook social y veo lo que tienen. Y es pobre, pobre, pobre. Métanse usted a una página web del Estado para ver los salarios. Están todos los salarios. Métanse usted a la página web de las organizaciones grandes, no las de ustedes, son a lo mejor más pequeñas. No están los salarios de las personas. En algunas ni siquiera está el directorio, porque no quieren aparecer. Y digo, porque tienen que hacerse responsables. O sea, si se pide recursos al Estado, se pide un contrato con el Estado, además se le pide recursos a la ciudadanía, yo quiero saber quiénes están involucrados. Si eso yo lo veo en una empresa privada, yo en una empresa privada puedo ver, inclusive puedo solicitar los salarios, las compensaciones económicas. Hoy día no los tenemos. Las grandes organizaciones no sabemos. Salvo que un periodista se meta y haga un análisis, como ocurrió hace un año atrás, y diga se le pagó tanto a tal persona a través de boleto de honorario, a pesar de que esa persona se había ido, le pagaron más plata todavía después de que se había ido. Y sale el escándalo, como escándalo, ¿cierto?, de investigación. Pero no como transparencia. En Estados Unidos hay una organización que te saca un coeficiente. ¿Cuánto de los recursos llegan efectivamente a las personas que estamos recibiendo en la organización? ¿Y qué coeficiente tiene en relación al salario de los ejecutivos y ejecutivas? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los salarios en las organizaciones grandes, los salarios más bajos y los salarios más altos? ¿Se fijan? Cuando nos quejamos de la injusticia decimos la diferencia en Chile es de 49 veces en el extremo, y no sé, de 20 o 30 veces, y ya en la empresa privada están trabajando un movimiento en la empresa privada para dejarlo en 1 a 10 como máximo. ¿Qué hacemos en las organizaciones? ¿Es así? Bueno, algunas organizaciones lo vulneran a través de pagos por otro lado, ¿ya? Y que hoy día, claro, están siendo investigados y se venden porque hay que investigarlo. Yo soy partidario en esto, y mucha gente me reta cuando digo esto, en crear una superintendencia. Tiene que haber una superintendencia. ¿Por qué la superintendencia regula cómo funciona, ¿no es cierto?, el mercado y pone normas dentro del libre mercado, ¿no es cierto?, pero normas de competencia comunes, ¿no es cierto? Eso es lo que busca todo la FEPU, ¿no es cierto? Los resultados se los mandamos al Ministerio de Justicia. ¿Quién lo lee en el Ministerio de Justicia? ¿Cuántas llegarán por números rojos? Son miles de organizaciones, miles de organizaciones que se mandan. O sea, yo creo que no pueden leerlo ellos. Y en los municipios, cuando se autoriza la creación de organizaciones, ¿quién se mete efectivamente para que
O sea, es la buena fe de las personas, ¿no es cierto? Y esa buena fe, ¿no es cierto?, como nos ha ocurrido que se ha vulnerado con algunas organizaciones, pero que son las menos, a pesar de que algunas de ellas han sacado muchos recursos, pero son las menos, bueno, ¿cómo nosotros nos podemos coayudar entre todas y todos para que eso no suceda? ¿Ya? Y bueno, y ese es un esfuerzo muy colectivo. ¿Ya? Yo creo que tenemos que trabajar con mayor rigurosidad en los contenidos de nuestros programas. Yo en los años que trabajaba en el Hogar de Cristo, me recuerdo una compañera de trabajo que decía, somos los únicos que lo hacemos. Entonces en la reunión yo levantaba la mano y yo empezaba y decía, te apuesto que en China hay una persona que lo hace. En cualquier lado puede haber, en Guatemala, no sé, en cualquier lado puede haber una persona que hace lo mismo que tú. ¿Cómo sabes que no son los únicos que lo hacen? Si alguien tiene que haber inventado esto en otra parte del mundo, a alguien se le tiene que haber ocurrido, no sé, cuidar en el domicilio a personas mayores, ir a atenderlas a su casa. Capaz que en la prehistoria ocurría eso también. No tenemos la menor idea. A lo mejor no está sistematizado, no en un programa. ¿Ya? Después, lo segundo, la interlocución y la articulación con el Estado y con la empresa privada tiene que ser cada día más madura. No puede ser que por el tipo de trabajo que tú realizas, el día de mañana el Estado te sancione o la empresa privada te sancione. Si tú lo que estás haciendo, ¿no es cierto?, es una acción en beneficio de la comunidad. ¿Ya? Y eso es bien riesgoso, porque eso es optar a la sociedad civil y utilizarla como un instrumento o de la política, ¿no es cierto?, de parte del Estado o de la política de parte de la empresa. Y eso te puede generar una gran tensión. ¿Y cuál es la solución de esto? La psicología la da, ¿no es cierto? Los que han estudiado psicología se recordarán. La búsqueda del desarrollo, especialmente, ¿no es cierto?, cuando uno lee a Piaget, es la búsqueda de la autonomía. Pero después de la autonomía viene la interdependencia. No eres autónomo. Depende del otro. O sea, logras tu autonomía y te relacionas desde tu autonomía con otras y otros. Las organizaciones deberíamos ser iguales. ¿Y puede molestar al Estado? Puede molestar, pero puede molestarlo al inicio, porque si personas de nuestras organizaciones, como suele suceder, trabajan en el Estado, cada día van a comprender más la acción nuestra. Y si personas de nuestras organizaciones, como ya está pasando, están llegando a las empresas, también van a entender más esto. Pero depende de nosotras y nosotros cómo vayamos construyendo esa autonomía, esa interdependencia, que es extremadamente necesario hoy día, especialmente, ¿no es cierto?, para Chile. Y por último, yo soy, y varios me han escuchado, varios de los que están acá me han escuchado muchas veces, hace años atrás en la Fundación Superación para la Pobreza, no lo desarrollé yo, lo desarrollamos en conjunto con los servicios país de esa generación, hace muchos años atrás, y me convencí yo como psicólogo en esa época, y después más como estudiando sociología, que la acción que nosotros realizamos es una acción que puede cambiar las miradas acerca de las realidades en las cuales nos involucramos. Y la puede cambiar a largo plazo. ¿Ya? Si nosotros logramos ir cambiando esas miradas, a lo mejor no en nuestra generación, pero la generación siguiente va a cambiar sus relaciones con esas personas. Y no en esa generación, pero a lo mejor sí en la siguiente, lo más probable, se van a cambiar las prácticas sociales y las prácticas de políticas. Pero no necesariamente nos va a tocar a nosotros vivir eso. Las hijas de la caridad, cuando llegaban a Chile, teníamos la tasa de mortalidad infantil post-neonatal más alta de Latinoamérica, que era más alta que la de Guatemala, por supuesto mucho más alta que la de Brasil. ¿Ya? Ellas comenzaron a trabajar, se creó la gota de leche, ¿no es cierto? Comenzaron a trabajar. Y después dos salubristas públicos, el doctor Cruzcoque y el doctor Salvador Allende, nos ayudaron a consolidar la política de los cargos que tuvieron como ministros de salud jóvenes. ¿Ya? Si no hubiese sido por todas esas personas, no tendríamos la tasa de mortalidad infantil tan baja en Chile. Pero si esas personas hubiesen querido llegar al tiro a la tasa de mortalidad de ahora, se habría frustrado, imposible. ¿Se fijan? Es un proceso que se va haciendo. Piensen ustedes lo que va a ocurrir con la educación, cuando ese 40% que hoy día está ya en el proceso educacional logre tener un cierto título y comience ya a modificarse esa realidad y a generarnos una nueva tensión. Porque la gente dice, realmente en las conversaciones que yo tengo, dice, pero se deberían dar por satisfechos si hoy día tienen mucho más oportunidades que en el pasado. Sí, pero cuando tú vas teniendo más oportunidades, como dice la psicología, ¿no es cierto?, también tienes mayores aspiraciones, ¿no es cierto? Si eso le pasa a una persona que llegó pobre a Chile, de España, y que trabajó como empleado con mi abuelo, después tuvo su negocio y quiso tener más aspiraciones. O sea, ¿por qué se le va a negar a otra persona que viene de la pobreza del mismo país? Un alemán pobre que llegó inculto, ¿no es cierto?, con baja escolaridad al sur de Chile, que
tuvo tierra, trabajó, sacó la mugre, y después tuvo su descendiente tuvo más aspiraciones y los siguientes tuvieron más aspiraciones. No necesariamente aspiraciones materiales, aspiraciones de la forma de vivir, de tener, ¿no es cierto?, oportunidades también en la vida. Y eso, claro, a la sociedad le cuesta. Es como los migrantes de primera generación no quieren los migrantes de segunda generación. Son los primeros mexicanos que llegaron a Estados Unidos, no quisieron los segundos mexicanos que llegaron. Y lo asociaron a delincuencia y todo. Y los segundos que llegaron hace 40 años. Y los primeros llegaron, o sea, hace 80 años. ¿Ya? O vivían ahí en el territorio que se tomó Estados Unidos. Entonces, nos va ocurriendo, ¿no es cierto?, esta tensión, y los organismos de la sociedad civil tenemos que trabajar para hacer un colchón de esto, disminuir la tensión y colaborar con las políticas de comprensión de la realidad y de modificación de las miradas. ¿Ya? Entonces yo, cuando analizo la realidad, digo miradas, relaciones y prácticas. Y así bajo mi prejuicio contra las personas que tienen miradas distintas a la mía. ¿Por qué yo le voy a pedir a una persona que se crió en el castillo de mi edad que tenga una mirada distinta a la mía si yo me crié en Las Condes, vivo al lado del castillo, en un lugar cómodo de campo, ¿ya? Y él fue radicado, tiene mi misma edad, y fue radicado en un camión de militares desde Lo Barnechea a La Pintana una noche? Su experiencia, la experiencia que tuvo, le creó una imagen del mundo que es muy difícil hoy día erradicar. Y lo que tengo que trabajar es el vínculo con él. Pero lo más probable es que no voy a cambiar esa mirada. Pero la hija de él, que ya logró estudiar con gratuidad, puede ir cambiando la mirada producto de los trabajos que va realizando. ¿Se fijan? Yo no puedo aspirar, y muchas veces digo cuando la gente discute y ofende al otro, digo, ¿pero por qué hace eso si esa es fruto de la experiencia de esa persona? O sea, que lo violente va a cambiar la manera de pensar, pues si no, esa persona vivió una experiencia que fue altamente traumática para él o para ella, y le cuesta mucho entender esa otra realidad. Por supuesto que hay que hablarlo, y yo lo hablo y digo, la humanidad está presente en la otra persona, en los grupos de personas que a veces yo prejuzgo, ¿ya? Pero ese trabajo cultural es extremadamente importante para reconocernos como igual. La sociedad civil lo puede hacer, por supuesto, mucho mejor que el Estado. Esto es un ámbito propio de la sociedad civil, lo puede hacer mucho mejor que la empresa, aunque hay empresas que lo hacen y aunque hay programas del Estado que también lo hacen. Ya, me alargué harto, así que me emociono. ¿Qué horas son? Son las 3:40. Ya, 15 minutos, 20 minutos a todas partes justo. Preguntas, consultas. Sí, yo tengo una pregunta. Un tema que no mencionaste, el tema de vivienda, por ejemplo, que según entiendo yo ha sido un tema como que ha ido en retroceso más bien desde los años 80, o sea, cada vez hay más campamentos, no sé ahí cómo se está abordando en ese sentido. Ya, si tú ves el mapa de América Latina y el Caribe, una buena pregunta, ¿dónde hay más propietarios de vivienda en América Latina y el Caribe? Lo más probable que en Chile. El 65% de las familias chilenas son dueñas de su casa. 65%. La están pagando, son dueñas. También se incluyen los extranjeros que llevan más de 5 años, porque ellos también entran a la política. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en Chile? Bueno, se cruzaron 3 fenómenos muy fuertes. Uno de ellos, plena responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Que en el norte el Estado no compró suelo, no quiso usar el suelo militar, no quiso, por ejemplo, en Copiapó utilizar el antiguo aeropuerto Chomedagüe para construir vivienda. Y se detuvo la construcción de vivienda del norte para los más pobres. Y eso pasaron 3 gobiernos y medio. Bachelet y Piñera, en esos gobiernos fueron. Y tú ves el descenso brusco de la construcción de vivienda. Acumulaste una cantidad de personas tremenda. ¿Y qué te pilló la pandemia? Te pilló el terremoto y la pandemia. Y tuviste que destinar muchos recursos a reconstrucción. Y lo segundo es, bueno, la alta migración en el norte, ¿ya? Y al tener la alta migración en el norte, si no tenías funcionando la política, tienes la crisis que hoy día está viviendo Iquique, que es una crisis gigante. A mí me ha tocado visitarla varias veces en los campamentos, algunos de ustedes de allá o ha estado allá, es tremendo. O sea, es algo que se vivió en el gobierno de Erwin, cuando se tomaron las primeras grandes tomas de altos pisos. Ahora es tremendo, y son reductos cerrados, o sea, que tienen puertas donde vive muchísima gente dentro de otro lugar. Y algo de Antofagasta también, la parte alta de Antofagasta. Y por supuesto Copiapó, Atacama en menor escala, pero también allí. Entonces, el segundo fenómeno es que te llegaron, mira, y el tercero, la pandemia. Porque la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Que ya venía ocurriendo en Chile. El salario, ¿no es cierto?, en Chile iba más o menos de la mano del valor de la vivienda, ¿ya? Y hace ya más de unas 2 décadas se comenzó a separar, ¿ya? Y el salario que era más o menos parecido, el aumento, ¿no es cierto?, del salario, había parecido al aumento del valor de la vivienda se disparó 4 veces
y el salario se quedó ahí, siguió aumentando, pero se quedó ahí. Y el arriendo se duplicó. Entonces, ya eso no pasó en Chile, ¿eh? Esto pasó en Europa, no sé si ustedes vieron, hace un tiempo atrás salió un buen reportaje de un periodista que lo publicaba en el Mercurio un fin de semana, donde hablaba del caso de los países europeos. Hace poquito salió otro reportaje del caso de España, ¿ya? Entonces se te generó una crisis allí muy grande. Y esa crisis, bueno, surge en parte por la especulación. Nosotros no tenemos cómo controlar cómo el gobierno captura la plusvalía del suelo. Tenemos pocos instrumentos todavía. Si yo hago la línea del metro, que me va a ocurrir, ¿no es cierto?, por Santa Rosa hacia La Pintana, el lugar donde nosotros vivimos, que es de campo, media hectárea, ¿no es cierto?, en el campo, yo tengo huertos, trabajo en la tierra todos los fines de semana, ¿no es cierto?, va a duplicar su valor. Y yo no he hecho nada para que duplique el valor. Lo hemos hecho todos los impuestos de nosotros. Ya lo hizo el que Santa Rosa se transformó en la vía donde ha habido mayor inversión en Chile, desde Vespucio hasta Puente Alto, con 8 pistas, con 4 pistas de buses con hormigón armado y con 4 pistas para vehículos, con un corredor que debe ser el mejor corredor que tenemos en Santiago, ya para buses. ¿Ya? Y eso, ya esa plusvalía, ya se la dio a todo el suelo allí. ¿Ya? Y el Estado no la pudo capturar, siendo que el Estado hizo la inversión, no la hizo el privado. ¿Ya? Entonces, esa tensión también la estamos viendo ahora y nos ha costado mucho llegar a acuerdo en eso. ¿Ya? Porque, por supuesto, el privado se defiende y dice: yo compré el suelo pensando en que iba a subir, hice una apuesta. Y cuando tú dices lo que costaba, ¿no es cierto?, 1 y día cuesta 10, no puede ser, pues, imposible. En el lugar donde yo trabajo actualmente media jornada, ya estoy pensionado, pero trabajo media jornada, que es una cooperativa de vivienda que se llama Invica, ¿ya? En ella tomamos una decisión, yo estuve en el directorio por 20 años, tomamos la decisión de que una vez comprado el suelo, el valor del suelo para el proyecto habitacional que se va a construir no sube con la plusvalía, sube solamente con el IPC. Entonces yo no te cargo el proyecto de la plusvalía. Entonces cuando tú compras la casa dices: ¿por qué esta casa cuesta 1.800 UF si debería costar 2.500 o 2.400? Bueno, ¿por qué no le cargué la plusvalía? Le cargué lo que me costó el terreno a mí. El terreno me costó 1 más el IPC, pero el valor sigue siendo el mismo porque es el valor de la reajustabilidad nomás, ¿no es cierto? Entonces no se lo cargo. No es que tú tienes que reponer el terreno, te dicen: no, esto es un proyecto cerrado, son para familias, yo no le puedo cargar el que yo tenga que reponer después. A la otra familia le cargaré el valor del suelo que compraré después, pero no se lo puede cargar a una familia si eso no me costó el suelo. Pero ¿qué le ocurre en el mercado? El mercado tiene que capturar nomás porque tiene que seguir invirtiendo, no es una cooperativa, no es una fundación sin fines de lucro, sino tiene la obligación de seguir invirtiendo. Y para eso tiene que capturar rápidamente y cargarle la plusvalía al que compra la vivienda. En ese sentido, el 65% que tú decías que las familias, ¿cierto?, son dueñas, o sea, está incluida la familia que está pagando el crédito. O sea, claro, está pagando el crédito, pero, claro, pero tú recuerda que todos los DS49 no pagan crédito. Solo ahorran y reciben gratuita la vivienda. O sea, los más pobres de Chile, del 40% más pobres de Chile, hoy día están recibiendo, no gratuita, perdón, porque todos la pagamos por los impuestos. La Fundación Superación de la Pobreza hace años atrás hizo una investigación de cuánto los pobres pagaban de la política que les afectaba a ellos a través del IVA. Y pagan harto, pagan con un 20, un 30% de la política que les afecta a ellos, con todo el IVA que pagan, ¿ya? Por el consumo, porque consumen mucho más alimentos, ¿no es cierto? Y al final tienen que estar pagando IVA, mucho más IVA. Entonces, no me gusta la palabra gratuidad a mí. Siento que una palabra que pervierte, como lo que tú dices, yo no le cobro por otro lado. ¿Cómo le cobro? Por los impuestos. ¿Ya? Y cobro porque no es que yo tenga gratuidad o no tenga gratuidad, sino que lo que define el Estado es cómo va a financiar la política pública. Si es por impuesto universal o por pago de los servicios. Y hace un mix. En general los Estados han terminado haciendo un mix. ¿Ya? Claro, y los más afectados son los que trabajamos hoy día en la cooperativa nosotros, que son más o menos del 5º, 6º decil hasta el 9º decil. Y de repente un pelito del decil. Los créditos hipotecarios. ¿Y quiénes son? Bueno, muchos de los profesionales. Muchos de ustedes, o sea, la generación de ustedes va a tener dificultad para comprar vivienda, pero eso le pasa a los jóvenes españoles, le pasa a los jóvenes alemanes, ¿no es cierto? Ahora veíamos los datos de Austria también, que son terribles. O sea, es un tema mundial. Estos se dispararon, ¿no es cierto?, el valor del suelo y el valor de las viviendas. El Estado tiene que intervenir más. Bueno, algunos dicen que deberías tener más política de arriendo, otros dicen que la política de arriendo es una mentira porque lo que hace es mantener, ¿no es cierto?, a los fondos de inversión ganando mucho dinero, ¿ya? Pero bueno, tienes que armar un mix.
¿ya? Y ese mix es el equilibrio difícil, ¿ya? Mucha gente dice que no, que en Chile la gente quiere propiedad de la vivienda. Puede ser, porque tenemos 3 orígenes chilenos que no son los mayoritarios, pero que son muy fuertes, que el mapuche, el vasco y el alemán, que es lo que quieren la propiedad, ¿ya? Siendo que no son los mayoritarios, el mapuche no es mayoritario, pero la mezcla al final te lleva a tener el lofque. Ya cuando la gente dice, no, la propiedad mapuche es comunitaria, sí, pero no el lofque. Cuidado, no confundamos. La comunitaria es donde yo voy a cazar, el bosque, el agua, ¿no es cierto? Todo, pero el lofque es mío. Aquí está el cerco. Y este es mi huerto. Y no me lo toca el vecino. Y si me corre el cerco, le saco la cresta al vecino. ¿Ya? Aquí están mis mujeres, están mis animales domésticos y no me los va a quitar otra persona. Hasta el día de hoy es así. ¿Ya? Entonces, claro, hay una tendencia a la propiedad. En otras partes del mundo, la tendencia no es la propiedad. Estados Unidos no se mide la propiedad, lo mismo. Arrendáis y después lo vende. Es una inversión que se hace. E inclusive mucha gente nunca la termina de pagar, porque la compra 70 años y la vende cuando le quedan 30 a otra persona que la va a pagar los próximos 30 años. Entonces uno se cambia de ciudad. Se trató de hacer en Chile con el leasing habitacional, pero no resultó. Era insólito, tú construyeras un montón de viviendas en alto hospicio para mineros, o mineras, ¿no es cierto? Gente que iba a trabajar en la construcción de la faena minera, que después se iban a tener que trasladar a La Serena o a Antofagasta. O sea, mejor haber armado un leasing y haber dicho, mira, te trasladáis, hay casa en Calama, y seguís pagando allá, y después termináis viviendo cuando viejo, no sé, en Coquimbo. Y ahí pasáis tu vejez. Y ya eres dueño de la casa porque hay pagado tanto durante 30 años, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Pero es difícil armar esa mezcla ahí de vivienda. Me quedé pensando en esto de la interdependencia y a propósito de que somos varias organizaciones de la sociedad civil, muchas, miles, como tú bien decías, el impacto que ha tenido en las organizaciones, el tema de la crisis de fundaciones. Hubo una pregunta que se hizo el primer día que nosotros nos reunimos acá, que era, ¿qué debimos haber hecho como gremio cuando salió este tema de las crisis fundacionales? ¿Cómo debimos haber nosotros reaccionado como gremio ante esa situación? Y me pregunto, Benito, si es que tú has considerado algún tipo de estrategia que permita que las organizaciones de la sociedad civil, por una parte, limpien un poco también el propio nombre de las que no han tenido absolutamente nada que ver con ningún tipo de desfalco o de mal uso de recursos, por decirle un nombre, y por otra parte también reconstruir un poco esas confianzas de las cuales dependen mucho nuestros empleos, ¿no? Digamos, un poco el financiamiento, todos estos proyectos que se pararon, que en el fondo en muchos casos generaron despidos de personas. No sé si tú le has dado vuelta como a algunas otras personas y si hay alguna recomendación para esta nueva camada, digamos. Claro, a mí, mi postura, de todas maneras, es que mientras no existe un organismo del Estado que transparente la realidad de nuestras fundaciones, es muy difícil que eso tú lo puedas dejar en nuestras fundaciones. No, yo creo que no somos capaces de autorregularnos, porque somos la diversidad muy grande y surgen muchas organizaciones todo el tiempo. No es por incapacidad de los que estamos acá, no quiero evaluar eso, digo, porque es tan dinámico el sector que tú tienes que buscar un organismo que lo logre regular. Y ese organismo, mi parecer, debería estar en una superintendencia en economía donde se revise justamente para tener transparencia y que esa superintendencia podría haber dicho inmediatamente, oiga, disculpen, son 4 fundaciones involucradas, hay 8.700, ¿no es cierto?, que tienen sus datos al día. No puede ser que la Contraloría esté viendo nuestros convenios, insólito, o sea, no. Y parando los convenios para hacer una demostración de fuerza, o sea, es insólito, no, es darle un poder a la Contraloría que no debería tener, ¿ya? Y en relación a las organizaciones por medio total, bueno, la gran dificultad siempre es actuar gremialmente, pero también yo veo que el dinamismo de las propias organizaciones, la búsqueda de recursos, a veces cuesta actuar gremialmente. Este espacio, ¿no es cierto?, está la comunidad de organización solidaria. ¿Y cuántas organizaciones habrá? ¿300 de 8.000? Se fijan, es muy complejo. Es un camino que se podría lograr. No es necesariamente un camino que se ha logrado afuera, ¿eh? Yo creo que mucho más importante es tener un organismo que nos permita demostrar que somos efectivamente transparentes y no este Ministerio de Justicia que no tiene personal, ni tiempo, ni preocupación en el quehacer nuestro. O sea, métanse ustedes hoy día, revisen un montón de páginas web, métanse. ¿Cuántas tienen la FECU? ¿Cuántos tienen el personal? ¿Cuál tiene los salarios del personal? Yo que he tratado de ponerlo en todas las organizaciones que me ha tocado participar, nadie quiere ponerlo. Y no lo quieren poner, el directorio se opone. Ya por años en América Solidaria, como vicepresidente ejecutivo, quise que estuviese todos nuestros salarios, por todo lo que se arma de los salarios, ¿no es cierto?, de las organizaciones,
publicados, como están en Estados Unidos. Tú te metes y sabes anualmente, porque inclusive salen los salarios anuales allá, $80.000, $100.000, y no es caso. Y ponía el ejemplo de este coeficiente que se sacaba en Estados Unidos, del peso que llegaba y del peso que se gastaba en la administración y el peso que llegaba a la intervención. ¿Y ahí cuál es la proporción, según tu experiencia, cuál es la proporción correcta? Bueno, depende siempre de la organización. Es muy difícil, por eso tú la tienes que sacar por rubro. Pues si estás metido en educación directa, en trato directo, la carga, ¿no es cierto?, del personal va a ser el 80, el 90%, porque son las educadoras y educadores. Si estás metido, ¿no es cierto?, en causas medioambientales, solamente va a ser otra la carga, va a ser muchos medios de comunicación, acciones educativas, material educativo. Yo creo que hay que buscarla como por rubro, ¿ya? Yo conozco la social en Estados Unidos, y la social, ¿no es cierto?, tiene una presión muy fuerte sobre los salarios de los ejecutivos. Por un escándalo que hubo en Estados Unidos, la United Way, hace mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, no ahora, donde se cuestionó el salario y las regalías que tenía su director o vicepresidente ejecutivo. Y que fue un escándalo en Estados Unidos de una organización espectacular que logró instalar la prioridad de la educación preescolar en Estados Unidos mucho antes que los estudios de Heckman. ¿Ya? Pero claro, le afectó a la organización fuertemente, siendo que es gigante. Y eso yo creo que nos tenemos que anticipar. Pero no quieren los directorios, las grandes no quieren, ninguna de las grandes, ¿ya? Porque los salarios, al estar en directorios de empresarios y empresarias, tienden a ser extremadamente altos, similares al mercado con fines de lucro. Y tú dices ahí, o las regalías, o los incentivos. Entonces tú tienes que decir, transparentemos eso. O sea, son organizaciones que viven gracias a lo que entregamos todas y todos los chilenos. No, tenemos que buscar la manera de transparentar eso. Y mientras no sea transparente, es difícil, porque siempre está la caja negra, pues no sabemos. Repito, con eso mismo de esta línea de dependencia, la autonomía que decía, como, ¿cuál es la intención que deberíamos tener nosotros como para ir posicionándonos? Porque de alguna forma el mercado, igual como uno depende mucho del mercado, si es que uno trabaja con él y te ve como para desarrollar su línea de responsabilidad social, y el Estado de alguna forma también uno depende de cómo nosotros llegamos a posicionarnos y a influir también en los demás, porque de alguna forma no somos como generadores mágicos de recursos. ¿Cómo debería ser la intención? Buena pregunta y sería para una versión más larga, pero lo que me ha pasado a mí es cada vez prepararnos más para ser interlocutores tanto del mercado, de la empresa privada y del Estado, buenos interlocutores, buenos en términos de rigurosidad y de tener evidencia empírica, ¿no es cierto?, y decir, esto es lo que hay que hacer en ese territorio. No, es que a mí me parece que para tener buena onda hay que hacer... No. Si hacemos eso, vamos a generar mayor dependencia, las personas no van a ser autónomas y vamos a generar daño, ¿ya? Y hacia el futuro, ¿no es cierto?, tanto para el Estado y para las empresas, esto no va a ser positivo, va a dañar, ¿ya? Entonces, ese es como el primer ámbito que sí podemos controlar. Vamos a ir como de los ámbitos que podemos controlar, que no podemos controlar. Este lo podemos controlar completamente. O sea, si una persona de tu equipo llega y dice, no, es que deberíamos hacer esto, ¿y por qué dices que deberíamos hacer esto? ¿En qué lo fundamos? Oblígalo a pensar, a reflexionar. Dámelo la evidencia empírica. ¿Qué pasó, no sé, con los bosques en Canadá? Tú me estás diciendo que esto hay que hacerlo. No, es que en Canadá yo vi una nota de prensa. No, pues dime evidencia, investigaciones que se han hecho. ¿Por qué Canadá le devolvió tanta tierra hoy día, o le pagó, ¿no es cierto?, tanta tierra a grupos indígenas pequeñitos, con 1.500 millones de dólares canadienses, no me acuerdo cuánto fue, pero fue una brutalidad de plata este gobierno? ¿Qué pasó en ese intertanto? ¿Ya? Y hay evidencia, entonces tú con esa evidencia puedes hablar. Eso es lo primero. Lo segundo es que no significa no estar con el Estado y no estar con el Estado. Tú estás con el privado y con el Estado, si tú quieres provocar cambios. O sea, no solo porque te van a entregar plata, tú quieres que el Estado vaya enriqueciendo su política pública y que el privado vaya enriqueciendo su vínculo con la comunidad. No eres un cómplice del privado ni un cómplice del Estado, de quien gobierna, ¿no es cierto? No lo miren así, no es que esos son los malos, sino cómo yo lo ayudo a que efectivamente se implique en la realidad de una manera adecuada, ¿ya? Y eso requiere mucha perseverancia, ¿ya? Mucha perseverancia. Y yo creo que esa perseverancia a veces no la tenemos. Por ejemplo, si una organización va a desaparecer y yo participo de esa organización y a lo mejor ya no es necesario un territorio, yo me desespero por buscar financiamiento y acomodar la organización al financiamiento existente. Y digo, a ver, pues si a lo mejor puede surgir otra organización. Si en el mercado surgen otras empresas, ¿por qué tengo que obsesionarme si a lo mejor ya cumplió su finalidad esa organización? ¿Por qué tengo que mantenerla viva, modificando si surgieron nuevas? Entonces potencio las nuevas que responden a nuevas demandas.
¿ya? Y a veces las personas, ¿no es cierto?, hacen mención a las fundadoras, fundadores, al espíritu original, y yo digo, ya pasó. Cuando las personas luchaban para terminar sexto básico, ya ese no es el problema, es terminar cuarto medio es el problema. Y terminar cuarto medio en sectores de mucha pobreza. O ir al jardín infantil y a la escuela, que después de la pandemia, muchos niños y niñas dejaron de ir al jardín infantil o a la sala comuna. ¿Ya? Entonces, esas tensiones son las que hay que provocar. Y organizaciones a veces se obsesionan por sobrevivir a costa, ¿no es cierto?, de mantener tareas que ya lo están realizando otros, el staff, o que ya no son necesarias. ¿Ya? Esa es una segunda reflexión. Y lo tercero, yo siempre digo y presiono, y por eso me gusta lo de la comunidad de organización solidaria, y por eso cada vez que sacábamos la declaración el 17 de octubre para superar el Día Internacional de la lucha contra la pobreza, queríamos hacerlo siempre en conjunto con otras organizaciones, no actuar de manera aislada. Hace muchos años atrás vino a Chile les pongo un ejemplo de otro ámbito, pero para que lo tomen, vino un experto, me parece que era Michael Porter, era de Estados Unidos, y le leí yo no lo escuché, leí la entrevista de él en Mercurio después, y dio una entrevista acerca de cómo se conformaban los clústeres de determinados productos, o sea, cómo se juntaban varios que operaban en un mismo mercado y presionaban para mejores precios en el extranjero, ¿ya? Y él hizo un estudio, o sea, mostró las cifras allí, que eran bien fuertes, del vino chileno. Y el vino chileno era de igual o mejor calidad que el australiano. Pero el australiano doblaba en precio al chileno en calidad. Y Australia actuaba más como clúster, cuando tenía que salir hacia afuera a vender su vino, y Chile cada uno actuaba por su lado. Me recuerdo tanto ese ejemplo, que fue hace un montón de años atrás. Pero como si yo quiero efectivamente, mi fin es modificar, no alimentar mi organización de recursos, sino modificar lo que está ocurriendo en la realidad, porque hay personas que lo están pasando mal. Bueno, ¿cómo actúo en conjunto con otras y otros que más o menos estamos en la misma, realizando la misma tarea? Podemos competir en la búsqueda de recursos, competir en licitaciones, pero no podemos competir en la búsqueda de un fin común. Si una persona trabajaba en el Hogar de Cristo, hoy día justamente lo conversé ahí en la oficina de Invica, porque decía, pucha, la gente realmente se va. Yo decía, ustedes que a veces tienen mucha movilidad laboral, la generación de usted o la anterior de usted, digo, pero bueno, si se mantiene el ecosistema, si una persona que contribuye a que la política, tú dices, pasó un tiempo por acá, se formó más de lo que venía formado, y bueno, va a seguir contribuyendo a ese hombre, a esa mujer en el lugar donde esté, me toque. Y si después se va a estudiar afuera o participa afuera en otro organismo, bueno, seguirá contribuyendo. Se cambiará de país, ¿no es cierto? Pero seguirá contribuyendo, que es lo que nos pasaba a nosotros con Servicio País, y bueno, en América Solidaria, que era impresionante encontrar después con personas que hayan pasado por América Solidaria en lugares insospechados de otras partes del mundo, también de Chile. Ya, Laura. Gracias. Que estaba pensando en tu participación en diseño de políticas públicas, decías que algunas iban más, otras funcionaban menos, también fuiste constituyente, ¿cierto? Así es. Y hoy en día se ve mucho que hay tantas leyes, el tema de pensiones que sigue parado años, y me llama la atención, o quiero preguntarte qué piensas de qué es lo que se necesita que pase a nivel político, o también como nosotros, tanto como ciudadanos como organizaciones, tenemos que empujar para que se vayan destrabando ciertas discusiones, para que se pongan un poco de acuerdo, porque el clima es como de una polarización total, y como, no, yo te odio y voto en contra de lo tuyo, solo por eso, sin encontrar cosas en común. Entonces, ¿cómo avanzamos un poco hacia ese diálogo y sacar proyectos que ya necesitan ser sacados? Bueno, primero en el tema de pensiones, en la extrema pobreza, el grueso eran personas mayores. Ya a finales de los 80, el grueso eran niños, pero tenían muchas personas mayores viviendo en pobreza. Y para obtener la pensión asistencial, que se llamaba en ese momento, hacías cola en el municipio. Entonces a los municipios se le asignaba en ese momento una cierta cantidad de pensiones asistenciales. Y cuando se acababan, no habían más. ¿Ya? Y nunca la podía recibir dos miembros de un mismo hogar. Si era hombre y mujer viviendo en un lugar, no podían recibirla las dos. Si la recibía uno, el otro no la recibía. ¿Ya? No había recursos. Ya veníamos saliendo de una crisis económica muy grande. ¿Ya? Más de la mitad de la población chilena estaba en pobreza económica. Y seguramente la pobreza multidimensional era de esa. Pasó, ¿no es cierto?, a una pensión básica, para la pensión básica solidaria, donde era universal. O sea, todos la podían recibir. Yo estaba con mi esposa, mayor de 65 años, ya tenemos los dos 65 años ahora,
y le íbamos a solicitar y teníamos derecho inmediatamente a recibir. No dependía de una cuota de pensiones. ¿Se fijan? No dependía de que había 100 pensiones para Pintana y pasaba a la 101 y no había. No, aquí está abierto. Y después se pasó a la PGU. Y la PGU, ¿no es cierto?, se va acercando primero al umbral de la pobreza por persona, pero lo más probable es que se va a acercar después al salario mínimo. ¿Ya? Va a tener una cercanía. Te cuento esto porque lo de las pensiones es extremadamente importante, pero esto fue extremadamente importante. Y hubo acuerdos. ¿Ya? ¿Qué ocurre con las pensiones? Que entró un segundo actor, porque el actor anterior era el Estado. Y el Estado se ponía de acuerdo cómo llevar adelante esto. El segundo actor ahora que entra es el mercado de las pensiones. Si ustedes andan en el metro hoy día, yo justo me bajé aquí en la estación Baquiano, entonces justo sale un gráfico de cómo las personas tienen la totalidad de su pensión. Cerca de 8.007.900.000 quedamos con el monto total en la AFP después del primer retiro. Después parece que quedaron como 5.900.000, 800. Y ahora parece que son como 4 millones después del tercer retiro. Con el monto total. Imagínense cómo se ha debilitado. El debilitar el fondo implica debilidad para las empresas, por supuesto que sí. Pero como los que sabemos algo de economía, implica debilidad para el monto que tú inviertes. Y el monto que tú inviertes es el que permite que tu pensión suba. ¿Sí? En el fondo, eso, mayor volumen de negocio, la posibilidad de la diversificación mantiene una mayor rentabilidad del fondo. ¿Ya? Entonces, en eso no se ha podido llegar de acuerdo. Y eso va a ser muy difícil, muy complejo, porque recuerda que los fondos de pensión, al igual que la ISAPRE, hoy día la gran mayoría son de propiedad extranjera. No la totalidad, pero los más grandes son de propiedad extranjera. Los dos fondos más grandes, en un momento, de los fondos grandes, que se vendieron, no todos por supuesto, se vendieron a fondos grandes, no sé, Provida y Cuprum. ¿Ya? Mi postura desde el inicio ha sido que el diseño del fondo de pensiones debería haber sido siempre la administración, pero no el modelo bancario, porque si no, ¿por qué no dejaste actuar a los bancos? O sea, podría haber dejado actuar a los bancos en ese mundo. Y si era solo la administración, la propiedad era de nosotros, de nosotras. Entonces, el fondo que dice usted es que Provida se vendió a cerca de $2.000 millones. ¿Le llegó algo a las personas que estaban en Provida esos $2.000 millones? Cuprum se vendió en cerca de $1.000 millones. ¿Le llegó algo a las personas? Fíjate, no. Entonces, ahí se generó un desaliento. ¿Y cuándo vino el aliento del fondo de pensiones? Cuando tú pudiste retirarlo. Entonces, esa encrucijada yo encuentro políticamente es de la mayor complejidad hoy día. Y no hay acuerdo de dónde vas a poner la plata, ¿no? Porque prevalece que tú manejas tu plata y haces lo que quieres con tu plata. Entonces, y eso es muy difícil. La gente quiere cambiar la AFP, pero no quiere que le toque la plata. Y si se aumenta el 6%, quiere que todo sea plata. Ese te lo dice el 70%. Entonces, es una tensión. Y lo solidario que lo haga el Estado por otro lado, pero que no lo haga con mi plata, y la plata es tuya. Estamos aumentando. Pero bueno, esa tensión yo encuentro que hoy día no tengo una varita mágica, pero creo que desde la sociedad civil poco podemos construir, porque a lo mejor los que estamos acá no tenemos un acuerdo en relación a eso. Y en relación con otras temáticas que de repente se quedan paradas en el Congreso. Bueno, otras temáticas son más técnicas y específicas, sí puedes contribuir, ¿ya? Y para eso hay que tener tiempo, paciencia. El reglamento, por ejemplo, de Chile Crece Contigo, nos costó mucho. Y terminó con una pelea mía con el ministro del Desarrollo Social por la prensa en ese momento, porque la misma persona que había sacado a Chile Crece Contigo vuelve a gobernar y no tenemos reglamento. O sea, imagínense lo absurdo. Y el reglamento, ¿qué es lo que hace? Permite dosificar los recursos de Hacienda hacia una política. Si no hay reglamento, no sabemos cuántos recursos se van a entregar. Entonces, hasta que no haya reglamento, hay harta tensión. Aprobáis la ley y todo, pero no quieres aprobar todavía el reglamento porque tienes que meterle plata. Te ponen exigencias de presupuesto. Y fue una pelea dura a través de los medios de comunicación, que implicó una conversación con el ministro. No era contra él, sino que era contra la incapacidad del Estado de que una buena política aplaudida y aprobada unánimemente, tú la tienes trabada producto de un reglamento. Que hoy día está pasando, por ejemplo, con la ley de sordoceguera. La ley de sordoceguera como discapacidad única no estaba aprobada en Chile, sí estaba aprobada en Perú, pero no en Chile. Tú eres sordo o eres ciego, pero discapacidad única de sordoceguera no existe en Chile. Pero uno de los diputados, ¿no es cierto?, que tiene discapacidad, ya se la jugó por eso, juntó diputados de todas las bancadas y diputadas y sacó la ley de la sordoceguera en Chile, apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
pero el reglamento todavía se está discutiendo. Porque ¿qué va a implicar eso? Mayor cantidad de recursos. Si el coeficiente no va a poder ser de 2 a 8, va a tener que ser de 1 a 1 en la solo ceguera. Tiene que ser una educadora con una persona porque le tienes que hablar en la mano. Y todo el rato. Te escucha, ¿no es cierto? Y no te ve. Entonces, en eso las políticas tú tienes que trabajar con mucha paciencia sabiendo que lo que tú haces hoy día va a permitir que mañana se modifique. ¿Ya? Y termino con esto, cuando tuvieron la discusión de los guetos, no sé si algunos de ustedes recuerdan, en el pasado se construyeron grandes guetos en Chile. En plena dictadura, ¿no es cierto?, sacaron 300.000 personas a vivir a la periferia. Pero en plena democracia, la dictadura del mercado del suelo sacó 1 millón de personas a vivir a la periferia. Y eso no se habla poco. Y esa fue la dictadura del mercado del suelo. Pero por la falta de regulación del Estado. Y el Estado se está cambiando con el DS-19, con un DS-49 distinto. Piensen ustedes cuántas familias se fueron a vivir a la periferia de Santiago teniendo 300 hectáreas en el corazón de la Pintana. Y más de 100 hectáreas del campo de Antumapo al frente de la Platina. La Platina, 300 hectáreas. El campo de Antumapo, 100 hectáreas que no utilizaba, o 60, o 70, 80 que no utilizaba. Y tú mandabas a la gente a vivir a la periferia. Y el Estado, organismos del Estado, Universidad de Chile y Ministerio de Agricultura a través de línea, tenían 400 hectáreas en el casco urbano de la ciudad, donde por los costados va a construir 1 metro y por otro costado tiene otro metro que vive una maqueta. Entonces la pelea fue de 15 años y se modificó la política. Entonces para eso hay que tener paciencia y aunar mucha fuerza de muchas organizaciones. Bueno, que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias.